Segundo bloque de Medical Televisión. Hoy estamos hablando de la salud ósea y en este bloque, acompañados por un kinesiólogo, Ricardo Ramírez, que ya está aquí en el piso, vamos a tratar de entender cómo, a través de la actividad y sobre todo para nuestros adultos mayores, podemos también, como decía la doctora Estrella, cuidar nuestra salud ósea. ¿Cómo estás? Hola Nora, ¿qué tal? Gracias por haber venido. No, de nada. Bien, tengo yo la sensación, es mi impresión, o a ustedes también les pasa, que muchas veces subestimamos el trabajo que hacemos en la fisioterapia. Y la verdad que hay gente que sí, que simplemente va por hacer una actividad y a veces subestima que el trabajo de la fisioterapia es muy importante, como le decía la doctora recién, sobre todo para educar a la gente. Uno piensa que solamente va a acudir al fisioterapeuta cuando ya no da más, cuando ya la rodilla no te responde, pero en realidad el trabajo del fisioterapeuta también es educar para que no sea fisioterapeuta dependiente del paciente, sino que, como decía la doctora recién, enseñar al paciente que haga un estilo de vida donde no sea tan necesario la presencia de medicamentos, claro, como decía hace rato, el fisioterapeuta todos los días, no, digamos. En realidad la idea nuestra también es educar al paciente para que tenga un estilo de vida diferente. Eso me parece buenísimo. Tomar lo que nos hace falta y después ponerlo en práctica en la casa. No es que vamos a estar todo el tiempo en el consultorio de un kinesiólogo. Claro. Hemos preparado un informe para darle marco a la entrevista. Señor director. La fisioterapia para promover la movilidad y la independencia en la tercera edad. A través de programas personalizados de ejercicio, prevención de caídas, manejo del dolor y educación, los fisioterapeutas ayudan a las personas mayores a llevar una vida más activa, saludable y autónoma. Invertir en fisioterapia no solo mejora la calidad de vida de los ancianos, sino que también puede reducir los costos asociados con el cuidado de la salud a largo plazo, haciendo de esta práctica un componente esencial en el bienestar en la tercera edad. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen aproximadamente 37.300.000 caídas graves que requieren atención médica en personas mayores de 65 años. Un estudio publicado por la Sociedad Americana de Geriatría encontró que los programas de ejercicio dirigidos por fisioterapeutas reducen el riesgo de caídas en un 23% en personas mayores. Otros estudios muestran que la fisioterapia postoperatoria mejora significativamente la recuperación funcional. Por ejemplo, un artículo reporta que los pacientes que reciben fisioterapia después de un reemplazo de cadera tienen un 40% más de probabilidades de recuperar la movilidad completa en comparación con aquellos que no reciben fisioterapia. Y según la Asociación Americana de Terapia Física, los programas de fisioterapia pueden reducir la necesidad de medicamentos para el dolor en un 30% en personas mayores con condiciones crónicas como la artritis. Las personas mayores que participan regularmente en programas de fisioterapia tienen un 25% menos de probabilidades de experimentar depresión en comparación con aquellas que no lo hacen. La participación en grupos de fisioterapia mejora significativamente la calidad de vida y reduce el sentimiento de aislamiento social en un 32%. Estas estadísticas subrayan la eficacia y la importancia de la fisioterapia para mantener la movilidad, prevenir caídas y mejorar la calidad de vida en la tercera edad. La implementación de programas de fisioterapia pueden tener un impacto significativo tanto a la salud individual como en los sistemas de atención médica. Ricardo, ¿por qué los adultos mayores reciben tantos tienen o son afectados por problemas en la cadera y en las rodillas con frecuencia? Bien, bueno, la cadera y la rodilla forman parte del cuerpo y a veces los pacientes piensan que son aislados, ¿no? Y eso quiere decir que de acuerdo al proceso que tuvieron durante su vida se fue gastando, ¿no? Hay algunas actividades que pueden haber provocado
que el gasto sea mayor en ciertas zonas que en otras. En este caso, la rodilla recibe el peso del cuerpo, de todo el cuerpo. Y depende si el trabajo que hicieron es parado, sentado, si requirió mucho esfuerzo, sobre todo muchas horas realizando la misma actividad, también genera una descarga tan intensa que genera un desgaste más avanzado. Y a eso le podemos sumar millones de factores como golpes, caídas, falta de actividad física. La alimentación, como decía recién la doctora, es muy importante. Pero bueno, el proceso de la vida va a hacer que el gasto del cuerpo, mientras vas pasando los años, como decía también la doctora, llega una meseta donde uno más o menos anda bien. Claro. Después, cuando llega a cierta edad, empiezan los dolores. Ahora, en el consultorio de un kinesiólogo no solo vamos a movilizar nuestro cuerpo con la gimnasia, hay otros elementos que les permiten a ustedes accionar directamente en las lesiones, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con los agentes físicos, por eso también somos fisioterapeutas, porque trabajamos con los agentes físicos. En este caso, bueno, son herramientas, ¿sí? Sí. No son milagrosas, porque a veces los pacientes piensan que el doctor lo manda a hacer cierto tratamiento de aparatología y bueno, no es milagro, ¿no? Claro. Es un agente como una herramienta más que utilizamos, que a eso le tenemos que complementar sí o sí con la actividad física, los ejercicios. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo digo, el magneto, sí, ¿no? Es una de las herramientas que ustedes tienen. Cuando los pacientes vamos, no sentimos nada. Decimos, si estoy perdiendo el tiempo acá, estoy en un aparato que ni lo siento. ¿Qué es lo que hace el magneto en el cuerpo? Bueno, eso también es algo de todos los días, que los pacientes necesitan sentir algo sí o sí para pensar que está haciendo efecto. El caso de la magneto es un proceso interno, ¿sí? Que básicamente lo que hace es movilizar las partículas y ese movimiento genera más movimiento que de acuerdo al tipo de tratamiento que necesitemos, ¿sí? Básicamente es movilizar algo interno. Puede generar un calor básicamente por la fricción de la movilidad interna, pero sentir algo no se siente, sino que el proceso es después que comienza un movimiento interno. Por ejemplo, necesitamos desinflamar y comienza esa movilización y a largo plazo lo vamos viendo que sí va desinflamando. Pero bueno, los agentes físicos no necesariamente sí o sí tienen que presentar algo para que esté funcionando. Otra cosa que genera polémica es saber si es el frío o el calor el que nos va a ayudar a alivianar el dolor o los problemas óseos. Bien, en este caso, hace un tiempo atrás se utilizaba mucho el calor y hoy en día la tendencia no es utilizar tanto el calor. El calor sí lo podemos utilizar como analgésico. Es como cuando nos sentamos en el sol a tomar sol y después nos sentimos como amortiguados. Bueno, ese tipo de calor va a generar una analgesia. Pero en los procesos inflamatorios, sobre todo, hay que aplicar el frío. Que el frío va a generar una movilidad de la inflamación, que es lo que necesitamos moverla en este caso. A propósito de eso, ¿cuál es tu opinión acerca de la crioterapia que ahora está tan de moda en el mundo entero? ¿Crio se llama? Sí, que se sumerge en el hielo. De inmersión, sí. Bueno, es como un tema muy grande para meterse, pero sí, la moda es, porque también está comprobado que bañarse en agua fría trae mejores beneficios circulatorios, de movilidad general, antiinflamatorios, activa también. Entonces, si vamos a lo ideal, tendríamos que hacer todos los días nos tendríamos que bañar con agua fría. Con agua fría, sí. Que va a ayudarnos entonces ¿a qué? A activar el cuerpo en general. Activar el cuerpo, perfecto. O sea que la sangre, los músculos, todo junto. Sí. Bueno, quedamos en hacer hoy este bloque para tirar tips o herramientas que puedan ayudar a los adultos mayores a una mejor movilidad, sobre todo el trabajo de equilibrio, que me parece fundamental, porque ya vimos con los datos, los adultos mayores en un momento corren riesgos gravísimos con las caídas. Y lamentablemente es fácil perder el equilibrio, ¿no? Cuando nuestros músculos están cada vez más viejitos. Entonces,
¿Qué recomendación podemos dar para evitar las caídas? Bueno, recién cuando pasaba el informe pensaba que la mayoría de los pacientes adultos mayores llegan ya caídos al consultorio. Algunos con fractura, otros postquirúrgicos de la fractura, pero si ya vemos indicios de que nuestro abuelito, nuestro papá, nuestra mamá que en casa ya está perdiendo el equilibrio, o vemos que por ahí le cuesta, o que se agarra de las paredes, o que usa el andador y no hace ningún tipo de actividad, ya sea con algún profesor que le pueda indicar algún ejercicio, lo ideal es ir a la consulta de la fisioterapia y hacer un trabajo de equilibrio preventivo. La prevención es importantísimo. Primer paso, consultar al médico de qué le está pasando a este adulto mayor que por ahí tiene cierto grado de dificultad para caminar. Y bueno, con un buen diagnóstico, ir a la fisioterapia y hacer un trabajo preventivo para evitar la caída, futuras cirugías. Claro, es como que tenemos que empezar a acomodarnos a ese nuevo cuerpo y cómo responde ese nuevo cuerpo, y entonces vamos a modificar también conductas habituales de desplazamiento, de cómo nos bañamos, de poner barrales, de no usar alfombras. Es como que tenemos que acomodar toda nuestra vida en función de cuidar nuestra salud ósea también, ¿no? Exactamente. El cuerpo, bueno, va avanzando y va perdiendo capacidades, y si no las entrenamos, va a ir perdiendo cada vez más capacidades. Y también es importante la adaptación en la casa. Si la bañera es de terror. Es todo un tema, ¿no? Sí, y hay muchísimas caídas de adultos mayores por la bañera, por querer levantar el pie, y se golpean la cabeza, se golpean la cadera, se golpean todo. Sería entonces recomendable sacar la bañera. Claro, ¿no? Exactamente. Esa sería como una idea, pero ya a ese punto hay que empezar a investigar un poco en la casa cómo está todo para adaptarlo para posibles futuras lesiones, evitarlas. Claro. Y el fisioterapeuta, por ahí indagando, bueno, puede generar buenas recomendaciones para evitarlo. Bien, yo tuve hace poco un problema, una cirugía en una rodilla, y descubrí que tener una silla de plástico debajo de la ducha es muy práctico e incluso nos ayuda a cuidarnos de no caernos, ¿no? Y sí, seguro que sí. Bueno, esas, por ejemplo, son pequeñas acciones que uno puede ir haciendo para evitar, digamos, las posibles lesiones. Vos sos joven, pero por ahí una persona de 85 años que se baña sola porque no tiene a nadie que la ayude. Sí. Y sí, en este caso, capaz que si nadie le dice, ¿por qué no pones una silla? Claro. Quizá no se le ocurre, digamos, ¿no? Porque tampoco tiene por qué saberlo. No, por supuesto. Para ese eso es el objetivo de este nosotros. programa. Claro que sí, ir tirando algunos tips, como el sacar la alfombra. Porque vieron que la alfombra esa que ponemos al costado de la cama, ¿no? Por ahí como que se desliza con más facilidad, es un peligro, termina siendo un peligro, ¿no? Siempre. Bien, tenemos una consulta aquí de un televidente. Quiere saber qué ejercicios o tratamientos le puede recomendar para pacientes con este síndrome que no sé cómo se lee, Ehlers-Danlos, o los de hiperlaxitud. ¿Ejercicio para evitar la hiperlaxitud? Sí. No, la hiperlaxitud ya está, digamos, incorporada y la va a tener siempre. Lo que hay que evitar es que es muy grande, digamos. Sí. Al ser una consulta por ahí, lo ideal siempre el fisioterapeuta es hacer un examen físico al paciente cuando llega. Si la hiperlaxitud en este caso es un problema porque puede generar que los tobillos de los pies, por ejemplo, se esguincen más rápido, o puede traer que el hombro se salga del lugar. Bueno, en ese caso sí sería un problema donde hay que trabajarlo, ¿sí? Pero la hiperlaxitud por ahí no necesariamente tiene que ser un problema. Exacto. El problema es si es que le está generando algo en alguna parte del cuerpo, y sí trabajarla específicamente con el fisio. Pero podría ser cualquier tipo de gimnasia o de ejercicio en general. Bueno, si ya estuvo yendo a algún lugar a hacer ejercicio y le trajo alguna consecuencia, sí tiene que acudir al fisio para ver qué estuvo haciendo que le está trayendo algún problema. Bien. Pero ejercicios en general, puede hacer ejercicio en general si no tiene ningún problema. Bien, acá alguien nos cuenta que su hijo tiene afectado un nervio de la pierna derecha producto de una cirugía de hernia inguinal.
Quedó con un nervio de la pierna derecha producto de una cirugía de hernia inguinal y necesita mucha fisioterapia. Sí. Por lo tanto, puedo inferir y pregunta, no solo los huesos necesitan del fisioterapeuta. No, el fisioterapeuta, como te decía al principio, es un todo. No es solamente el hueso, no es solamente los músculos, no es solamente el calor, sino que es todo un paquete general donde vemos la persona cómo se inserta en donde vive para estar de la mejor forma posible, con los mejores la mínima dolencia. Claro. Y bueno, en este caso, perdón, ¿me habías dicho algo de la hernia? Sí, que tiene un problema, se le afectó un nervio y entonces necesita mucha fisioterapia. Sí. ¿No? No sé si mucha, pero mínimamente el fisioterapeuta necesita hacer un buen examen físico, ver por qué ese nervio está afectado todavía, si es un postquirúrgico. Bueno, hay que tener paciencia porque los nervios cuando están comprimidos por algo, por ahí quedan un poco delicados y a largo plazo, bueno, va mejorando. Sí. Pero bueno, hay que hacer un examen. Bueno, acá tengo una consulta que me parece muy interesante. Dice, consulto, dice al fisio, cuando tenemos un desgarro de hombro y omóplato, ¿mientras hay dolor o cuando pasa el dolor hay que hacer la fisio? ¿Y por qué? Bueno, a mí me llegan a veces los pacientes que no van 2, 3 días, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿por qué no viniste? Porque estaba muy dolorido. Bueno, pero si para eso estoy yo, digamos, para tratar de evitar que te duela tanto. Bien. Entonces, si tenés un problema de hombro, no esperes a estar muy mal, que el hombro no se pueda mover, porque el hombro, también la dolencia va haciendo que uno va perdiendo la capacidad de movilidad. Entonces hay que tratarlo antes para que no se vaya complicando con las otras partes del cuerpo. Si un hombro me duele, no lo quiero mover y ya va a empezar a doler para el lado de la espalda. Si no quiero mover el brazo porque me duele, ya va a empezar a doler el otro brazo porque lo estoy cargando con toda la actividad. O sea que con dolor es el momento de ir. Hay que ir, apenas tenga un síntoma que no es habitual en el cuerpo, acudo al médico y si el médico piensa que es necesaria la fisioterapia, es inmediato. Arrancar. Es inmediato. Acá alguien pregunta, ¿hay algún ejercicio para calmar el dolor del tendón que va por atrás de la pierna? ¿A cuál se referirá? Hay muchos tendones. Hay muchos tendones. ¿Sí? Y sí, no sé a cuál será. No sé a cuál se refiere, a ver si nos puede explicar un poquito más y le tiramos los ejercicios, ¿no? Bueno, igual cualquier... Acá hay una pregunta también muy linda, dice, ¿sería mejor hacer ejercicios en la piscina para que mis huesos no corran tanto riesgo? Dice una persona adulta mayor. O hacer tai chi ayuda a mantener la movilidad y el equilibrio del cuerpo. Bien, me parece una buena idea el tai chi. Sí. Cualquier actividad está bien. No necesariamente a veces, bueno, los pacientes siempre dicen, el médico me mandó a hacer natación. Sí. Y la natación no es que te va a curar de algo, sino que es una actividad física más. No necesariamente hay que hacer natación y sí tiene que ser en la pileta, tiene que ser en cualquier lado, ¿sí? Lo importante es que uno, bueno, sepa que está en condiciones de hacer esa actividad. Lo que pasa, me parece que por ahí la pileta ayuda a sentirnos seguros a la hora de los golpes. Sí, ¿no? Pero hay gente que quizás no se siente segura, es muy subjetivo eso. La actividad física puede ser en cualquier lugar. Lo bueno de la pileta es que sí, evitamos las caídas, por ahí la resistencia del agua también va a ser un trabajo extra, que por ahí el adulto mayor quizá no está tan acostumbrado al trabajo con peso y la pileta trae cierta resistencia que va a generar, bueno, un trabajo estaría extra. bueno que este televidente nos cuente dónde practicar tai chi, ¿no? Porque yo no sabría por dónde empezar, si de pronto hay en Salta o en su provincia algún lugar donde nosotros podamos destacar y compartirlo también con el resto de los televidentes, está bueno. Es una linda actividad para el equilibrio sobre todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay adultos mayores de 75, 80 años que vienen y me dicen que hacen yoga, que hacen también tai chi. Y a mí me sorprende porque, bueno, ni yo lo puedo hacer. Claro. Y ellos lo hacen. Y bueno, son gente bastante saludables porque, bueno, años haciendo esta actividad. Por ahí vienen por dolencias menores a esa edad y la verdad que
Sí, hay mucha diferencia entre la persona que hace la actividad física y la persona que no hace actividad física. Bien, acá hay una paciente que tuvo un ACV hace un año. Pregunta, ¿hasta cuándo es conveniente hacer la fisioneurológica? Y depende del grado de discapacidad que le haya dejado el ACV. El ACV, bueno, tiene características que pueden ser muy graves o muy leves. En el caso leve, las recuperaciones son muy rápidas y, bueno, con la ayuda de la fisioterapia, ¿no? Porque la particularidad que tiene el ACV es que a veces deja como un olvido en la parte afectada, entonces el paciente lo tiene al brazo o a la piernita como ahí, el olvido, y hace todo con la sana. Entonces es importante hacerle ver esa conciencia del cuerpo que no está funcionando bien. Quizás para ellos funciona bien lo básico, pero en realidad no tiene la capacidad total. Entonces la fisioterapia puede llevar semanas, meses, puede llevar años tranquilamente, claro, hasta que esa capacidad vuelva a ser lo más funcional posible. Lo que me parece importante, Ricardo, es hacer hincapié en esto de que utilicemos a los especialistas en fisioterapia para que nos ayuden a incorporar herramientas. Vamos y aprendemos, ¿no? Sí. Aprendemos y después lo hacemos en casa, porque va a ser más rápido, ¿no? Incluso la recuperación. Sí, tal cual. Es eso lo que te decía al principio, es educar al fisioterapeuta. Si un buen fisioterapeuta tiene que educar, que el paciente tenga conciencia de lo que hace fuera de la fisioterapia, porque la fisioterapia es una hora, claro, y después las otras 23 horas del día que haces. Entonces tiene que educar y darle herramientas para que este paciente en su casa se maneje de la mejor forma posible y no tenga que recurrir siempre al fisioterapeuta. Claro. Si no, no tiene mucho sentido que sea tenerlo todo el año, cuando en realidad uno le da las herramientas para que después salgan y sean lo más funcional posible. Claro. Acá la persona que preguntaba sobre el ejercicio para calmar dolores es el tendón de Aquiles. Ah, el Aquiles. Que ese es un dolor tremendo, ¿no? Sí, bueno, hay que ver por qué le duele. Ajá. Porque a veces puede ser muchos factores que estén generando el malestar en el tendón. ¿Cuál es el tendón de Aquiles? El de atrás de ahí. Ajá. Depende de qué haya sido, si ya sea un trauma, ya sea una sobrecarga, un pie que no está balanceado, el trabajo, hay como muchos factores que generan un malestar en ese tendón. Y bueno, lo malo es que cuando pasa mucho tiempo inflamado, cualquier tendón genera un engrosamiento, ese engrosamiento genera espacio, genera más fricción, entonces bueno, la solución tiene que ser inmediata. Si te molesta el tendón de Aquiles, no es normal que duela el tendón. Entonces, recurrir lo más rápido posible para no generar una cronicidad en este tendón, digamos. Bien. Bueno, siguen llegando, ¿no? Te agradecen acá, siguen llegando los mensajes. Cuando hay dolencias en acá ahora perdí el mensaje que hacía referencia a dos problemas, uno en la cadera y otro en el hombro. Cuando se va a la fisioterapia, ¿se abordan las dos problemáticas juntas? Yo sí, porque no se depende del fisioterapeuta, pero yo sí abordo el todo, pero depende. Si son consecuencias una de otra, sí. Por ejemplo, si te duele el hombro y después te empezó a doler el codo, bueno, sí, se hace un trabajo complementario. Pero si te duele el hombro y después decir, no, me duele el tobillo, claro, y no, vamos a tratar de ir al problema, claro, más grande. Una vez que solucionemos, pasamos al otro problema. Porque bueno, sí, es normal que nos duela varias partes del cuerpo. Bien. Pero bueno, hay que abordar siempre lo más importante. Bien. Bueno, acá me están contando una televidente que en Tai Chi lo practican los adultos mayores en distintos centros de jubilados. Es nuestra querida Cecilia Cárdenas, especialista en el tema de adultos mayores y que trabaja precisamente con ellos. PAMI brinda en algunos casos los profes o lo hacen de manera particular. Le agradecemos el dato para ponernos en contacto, por supuesto. Gracias, Cecilia, por tu disposición para informarnos acerca de esta práctica. Yo no sé si solo para adultos mayores o para no tan mayores también, sí, porque nos ayuda de alguna manera a centrarnos y a lograr ese equilibrio que buscamos, ¿no?, en nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, me preguntan mucho sobre el dolor de rodillas y subir las escaleras, típico, ¿no? Sí, es típico. Bueno, si te está doliendo la rodilla por subir escaleras,
hay que evitar subir escaleras, por lo menos hasta que baje esa inflamación, ese dolor. Y bueno, después, si se puede, se lo hará. Bien. Ricardo, te agradecemos mucho tu disposición para venir a charlar con nosotros, llevar recomendaciones para nuestros queridísimos adultos mayores, son los más grandes de la casa. Paciencia, acompañamiento es fundamental, como decíamos hace un rato, y si no tiene ese acompañamiento, racionalizar un poco, ¿no? ¿Cuál es el mueble que nos golpea cada vez que pasamos? ¿No? Tomar conciencia de los espacios. Tenemos incluso nosotros en nuestra página un especial que hicimos con una profesional en adultos mayores. Hemos llegado al final, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Y este programa, señor director, fue auspiciado por... Gracias, IMAC, y gracias a todo mi equipo periodístico y de producción. Recuerde, martes 14:30, jueves a las 23 en Duplex por la 91.9. No hay excusas para perderse Medical Televisión. Será hasta la próxima semana. Muchas, pero muchas gracias por estar allí.